Introducción a los objetos y menú de inspector. Esta es una explicación del objeto de texto en la cual haremos una introducción a los objetos y al menú de inspector. Aparte de mostrar el objeto de texto, voy a usarlo como ejemplo para explicar la mayoría de las funciones del inspector. Es decir, en la mayoría de los objetos que vas a usar, la forma de modificar tamaño, color, etc. es la misma. Solo recuerda que cada objeto tiene sus propias características, y para modificar cada uno tienes que hacer clic sobre él en el display gráfico. Hacer clic y arrastrar para crear el cuadro del tamaño que queramos. Esto funciona para todos los objetos. Siempre es importante hacer clic y arrastrar. De lo contrario, podemos tener objetos demasiado pequeños para verlos o para borrarlos. En el inspector podemos modificar varias cosas. Para empezar, en la pestaña T podemos modificar todo lo relacionado con el texto. En el cuadro de texto colocamos el texto que queremos. En los dos menús de arriba podemos modificar la posición de texto, horizontal y verticalmente. También podemos justificar el texto. Podemos elegir el color del texto, adaptar el texto a la altura de la figura, cambiar el tamaño y por último cambiar la fuente. Solo queda recordar que esta pestaña es únicamente para el texto. Cambio de color y tamaño del cuadro se encuentra en la pestaña de la izquierda. De abajo para arriba. Los dos primeros controles no funcionan para este objeto. Tenemos para empezar la rotación del objeto, el color de relleno del objeto y adentro del menú su opacidad para también modificarla. La dureza de las esquinas, es decir, la posibilidad de hacer el cuadro un óvalo o círculo. El color del borde. El tamaño del borde. Este no está habilitado. Otro no habilitado. El número de capa del objeto. La posición. Sus dimensiones. El tiempo en el que el objeto aparecerá en la presentación. Podemos hacer que comience al principio de la diapositiva, al final, o que aparezca en un rango de tiempo que nosotros deseemos. Y por último, podemos nombrar al objeto. Esto, junto con las capas, puede ser muy útil a la hora de hacer otro tipo de representación visual de la estructura de la pieza, pero eso lo veremos más adelante. La penúltima pestaña funciona casi igual para todos los objetos. Es la pestaña de animaciones y nos permite crear sombras, hacer máscaras de color, que veremos más adelante, y añadir disolvencia de entrada y salida. Esto añade un detalle bastante agradable a los objetos, por lo que considero muy buena idea que lo usen. El slider de abajo permite definir cuánto durará la animación de disolvencia. Para finalizar, cabe aclarar dos cosas. El menú de colores tiene pequeños problemas en algunas computadoras. A veces la rueda de colores no cambia el color del objeto. Si te sucede esto, puedes simplemente irte a otro de los menús de colores. Esto por lo general suele arreglarlo. A veces la barra superior del menú de colores no aparece en absoluto. Si esto sucede, cierra por completo iAnalyze y ábrelo de nuevo. Esto puede arreglarlo. Segunda cosa que aclarar es que la posición del objeto, tamaño y duración en el tiempo se pueden modificar más intuitivamente en otros lugares del programa. Más específicamente, podemos modificar el tamaño en el display gráfico y la duración y posición en el tiempo en el escenario. Esto lo veremos más detalladamente cuando comencemos el análisis formal de la pieza en los videos prácticos. Texto rápido. Por el momento esto no lo veremos. Ahora seguimos con el resto de los elementos. Recuerda que los menús del inspector son muy parecidos. Cuadro de texto. Nos permite crear cuadros con un texto en la parte superior izquierda. Este texto no puede cambiar de tamaño ni posición. Sí podemos modificar el color del cuadro, pero no rellenarlo. Por lo general, no recomiendo usar mucho esta herramienta, pues suele ser incómoda de usar y suele bloquear mucho las notas de la pieza. Rectángulos.
En realidad, esta herramienta es prácticamente la misma que la de texto. La diferencia como tal es realmente más semántica, excepto por una pequeña variación. El cuadro no incluye la palabra texto por default para indicar que como tal, a pesar de ser casi el mismo objeto, es usado para otras cosas. El cuadro se usa para remarcar lugares en la representación visual. Sí se le puede agregar texto, pero como mencioné, por semántica y orden mental, recomiendo que para agregar texto uses la herramienta de arriba y para crear cuadros uses esta herramienta. La forma de modificar características como forma, color, opacidad, etc. es exactamente la misma que el texto, con una muy ligera diferencia. Este objeto sí nos permite, a diferencia del texto, una opción extra en la primera pestaña, gradientes. Para usar un relleno de gradiente, seleccionamos los dos colores que queremos y seleccionamos el tipo de gradiente que deseamos. Óvalos. Al igual que el cuadrado, las herramientas y forma de funcionar de este objeto es igual a la de texto, con la adición de relleno de gradiente. De hecho, si hacemos un rectángulo y redondeamos las esquinas, llegamos a algo muy parecido a un óvalo. No es la misma figura, sin embargo. El óvalo es más curvo. Aquí tiene un poco más de sentido pensar que a veces sí podemos usar este objeto y no el de texto para colocar texto, pues la forma de la figura es distinta. Aún así, intentando mantener este orden en el que tanto hablo, recuerden que pueden crear un objeto de texto y redondear las esquinas para hacer un óvalo de texto. Polígonos. La forma de modificar sus atributos es la misma que los cuadros de texto, rectángulos y óvalos. También tiene rellenos de gradiente. Pero no la forma de crear el objeto. Este objeto nos permite crear polígonos de la forma que queramos. Por esto, no podemos solo hacer clic y arrastrar. Para esta herramienta necesitamos hacer clic en donde queremos que empiece la figura y seguir haciendo clics en cada lugar donde queremos que haya un vértice. Por último, para cerrar el primer y último vértice presionamos ESC. Recuerden que ESC cierra el primer y último vértice, por lo que deben crear toda la estructura del polígono primero. Curvas de Bézier y máscaras de objetos. De nuevo, la forma de modificar los atributos es la misma. La forma de crear la figura es igual a la del polígono. La diferencia es que al presionar ESC, en lugar de un polígono con aristas rectas, tendremos una figura curveada. Tanto en rectángulos, óvalos, polígonos y curvas de Bézier, podemos crear algo llamado máscaras en la sección de animaciones o penúltima pestaña. Es una función rara, pero fácil de comprender. Básicamente, crea una máscara de contraste, donde vuelve lo negro al color de nuestro objeto. Consideren que si tienen una opacidad en el objeto, la máscara cambiará su forma de mezclarse con la imagen de atrás. Flechas. Las flechas son muy útiles para conectar texto y figura geométrica. Conforme el análisis comienza a crecer en complejidad, puede llegar a ser complicado entender qué texto corresponde a dónde. Así como los otros objetos, para crear una flecha hacemos clic y arrastramos a donde queramos que la flecha termine. Si queremos corregir la posición, podemos hacerlo en el display gráfico, agarrando con el puntero los nodos blancos y arrastrando. Para colocar formas al inicio y al final de la flecha, usamos un menú del inspector que no habíamos usado antes, el menú de flechas. Podemos definir el tipo de línea y la figura que la línea tendrá al inicio y al final de esta. Solo hay que aclarar que aunque dice izquierda y derecha, realmente se refiere a un punto de inicio y punto final. Si movemos el punto final a la izquierda, su modificador sigue siendo el right endpoint. Para finalizar, si queremos cambiar el color de la flecha, usamos el stroke color y no el color. Recuerden, en la primera pestaña.